Recibimos a la presidenta del BPS, Jimena Pardo. Jimena, gracias primero que nada por estar acá. Por favor, un gusto. Estábamos hablando fuera de micrófonos de lo abarcativo que es el BPS y de todo lo que pasa, ¿no? Adentro y afuera, porque muchas veces también termina arriba de la mesa con noticias y con cosas que son laterales a tu gestión, pero que te involucran, ¿no? Directamente. Y una de ellas fueron los subsidios por enfermedad. Sí, que ¿verdad? hace poco se dieron varios números y decíamos qué bueno sería poder profundizar en esto de los subsidios, las patologías más frecuentes, el aumento de los subsidios también en términos interanuales. Tuvieron un aumento el año pasado, tanto en la cantidad de beneficiarios como en los montos abonados. Se habla de cifras, ¿verdad? Pero el promedio mensual de personas que accedieron a un subsidio fue de 49.041 personas por mes, ¿no? En el último mes del año hubo 53.761 personas, un incremento interanual del 13%. El mes con mayor cantidad de registrados fue junio, con 60.000. Me imagino que debe tener que ver por la época del año, las enfermedades, las ¿no? respiratorias. Claro. ¿Cuánto incide en el día a día del BPS los subsidios por enfermedad y eso que tiene que ver con un organismo dando dinero? Sí, bueno, igual ahí lo bueno del tema es que me ayuda a aclarar un poquito. Dale. Vamos a retroceder medio escalón. El BPS, ¿cuál es el papel que tiene en lo que se llama el sistema de certificación laboral? Es el que recopila la información, el que está administrando el sistema, digamos, de la información. La certificación, que en realidad, porque las cifras que ustedes mencionaron tienen que ver con los subsidios que están a cargo del BPS, o sea, la persona no va a trabajar y cobra un subsidio. Okay. Pero la persona puede estar certificada y no tener derecho a un subsidio. Está bien, claro. Y una persona puede tener más de una certificación. Entonces, para poner más datos sobre la mesa, Dale, está bueno. eran en diciembre unas 149.000 certificaciones. Esas crecieron un 10% respecto a diciembre del año anterior. Y eran unas 106.000 personas certificadas. Estas crecieron un 8% respecto al año anterior. No necesariamente Eso se tradujo en unos 53.000, Claro. ay, perdón, Tranquila. 53.700 subsidios, que son los que tú comentaste que había en diciembre. Todos estos números de diciembre, Está mi bien. promedio. Sí. Entonces, primero y principal, ¿por qué el BPS sabe esto? Porque administra este sistema que es el que recopila toda la información. Ahora, ¿en quién está delegada la certificación médica? En los prestadores de salud, ya sean públicos o privados. Entonces, cuando nos dicen, ¿pero qué papel tiene en esto el BPS? ¿Le corresponde al BPS salir a ver y a inspeccionar? Claro, no le corresponde. Es más, no sabemos, porque eso requiere un estudio más profundo, si este aumento de 8% en personas o este aumento de los subsidios, que se deriva directamente del aumento de las certificaciones y de las personas certificadas, ¿tiene que ver con un hecho puntual que se dio el año pasado o tiene que ver con algo que se vino para quedar? ¿Por qué? Los años anteriores había dado ese aumento. Bueno, eso es lo que iba a comentar. Si tú miras junio del año pasado contra junio del año anterior, la cantidad de certificaciones son más o menos las mismas. Después uno ve que empiezan a bajar, porque en general, que era lo que ustedes comentaban, la gente empieza abajo, hay más certificaciones hacia el invierno, junio, julio, y después arrancan a bajar. Después de junio del año pasado uno ve que arrancan a bajar, pero igual quedan a un nivel superior al del año anterior. Entonces, dado que en junio había niveles similares, uno no sabe si este evento que se dio en este año, digamos, en estos 6 meses del año pasado, es un evento permanente o es un evento puntual. ¿Qué se requiere para eso? Y un estudio más profundo. Por ejemplo, de si había alguna virosis puntual que justificaba gran parte de estas certificaciones o tenía que ver con alguna cosa que llegó para quedarse, que uno lo puede ver, de hecho, en las certificaciones. Por ejemplo, certificaciones por ansiedad o por depresión. Bueno, eso te iba a preguntar. Pero pará, porque esto me importa que quede clarito. Dale. ¿Le corresponde al BPS hacer ese estudio? Y no solo, porque en realidad esto recordemos que los datos personales de las patologías tienen secreto médico, además de secreto estadístico. Entonces, si el sistema de salud, digamos, que es a quien le compete esto, y eventualmente la JUNASA quisiera o necesitara hacer algún estudio, obviamente el BPS colabora, porque tiene toda la información, pero no es el BPS el que tiene que salir a certificar. O sea, yo acá siempre destaco, porque a veces se dice, pero ¿qué va a hacer el BPS? Porque acá hay como una confusión. Como nosotros tenemos la información y la publicamos, parece que nosotros tuviéramos que ir a cada prestador de salud y decir, claro, ¿por qué usted le dio 14 días y no le dio 5? Bueno, no nos corresponde y además, obviamente, allí hay un acto médico. Hay un médico que evalúa un riesgo y dice, bueno, esta persona necesita X días. Se confunde la presentación de datos con la fiscalización. Exactamente, que no quiere decir que nosotros no podamos colaborar, y de hecho colaboramos con
dar información, con realizar estudios, con relevar cosas. Obviamente el BPS, como tú decías al inicio y yo les comentaba fuera de micrófono, cualquier política pública que tú pienses que tiene que ver con protección social pasa por BPS. Entonces eso BPS lo hace. Lo que a mí me gusta aclarar, porque se da como esta confusión de que nos competiera a nosotros salir a ver si está bien o mal emitida, o decirle al médico por qué usted le dio tantos días y le corresponde menos. Ahora, la información cuando en realidad es eso no le compete al BPS. La información es muy valiosa y tenerla bien documentada, bien procesada, eso sí le compete totalmente. al BPS, y a partir de ahí vienen las coordinaciones dentro del Estado, ¿no? Uno de los datos que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención y te iba a preguntar, es el porcentaje de enfermedades propias de la salud mental, ¿no? Los trastornos de ansiedad, que son el segundo motivo, la segunda patología más frecuente por cantidad de certificaciones, y también está la depresión, que es la cuarta. Esto, si mirás los años anteriores, ¿se mantiene? Bueno, patologías mentales es algo. Patologías mentales es algo que viene creciendo. A ver, antes capaz que tenías más lumbalgias o más de otras causas, ¿me explico? Dorsalgia. Claro, o sea, sí, yo los términos médicos raros, no son lo mío, pero digo, no te podría decir si esto sustituyó algunas otras patologías. Claramente las enfermedades mentales son un tema de preocupación nacional. Hay un cambio en el tipo en de todas trabajo. las edades, no solo en los trabajadores, y trasciende, digamos, lo que son las certificaciones laborales puntualmente. Allí hay cosas que obviamente también que habría que hacer desde el lado del sistema de salud, más de prevención, pero también hay cosas que hacen a la salud laboral en el trabajo, que bueno, nosotros, por ejemplo, a nivel interno de BPS tratamos de trabajarlo, y obviamente es un área que requiere muchas mejoras, pero que en general las empresas también pueden aportar en eso. Es decir, bueno, las personas trabajan en la tarea que les gusta, trabajan en un clima razonable, no tienen problemas de relacionamiento. O sea, hay cosas que desde los lugares de trabajo en ese sentido se puede hacer. Te quiero hacer una pregunta, porque lo que acabas de decir es interesante. O sea, el BPS de alguna manera necesitaría del Ministerio de Salud Pública, de políticas públicas de Estado, hablando de salud, para prevenir y gastar menos plata, o por lo menos que sea más eficiente ese gasto, ¿no? ¿Hay conexión no entre solo el BPS del y el Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo? Sí, con todos. Te diría que es permanente la coordinación. Con el Ministerio de Trabajo nosotros coordinamos, pero permanentemente. Pero pensando en prevención de salud. Bueno, por el área de prevención de salud, sí. De hecho, BPS forma parte de la JUNASA, claro, que es quien regula el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y obviamente, por ejemplo, por tema ayudas extraordinarias, que es otro tema, salimos certificaciones, nosotros estamos en permanente contacto y estamos tratando ahora de allanar el camino para un nuevo convenio que amplíe la cobertura, pero que fortalezca los controles. Entonces, la coordinación es permanente. Lo que yo trasciendo un poquito esto es, no es solo una competencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, la salud laboral, porque la certificación es eso al final del día. Hay una parte que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud y la responsabilidad pública, y obviamente es una protección social que no te puede faltar. Si tú estás enfermo, tenés que tener un ingreso sustitutivo. O sea, yo no puedo derivar que, porque hay muchas o crecen, hay un problema de dolo, ¿me explico? Sí, te entiendo. Igual hay un punto también, llega un mensaje y lo aprovecho para transmitírtelo también en cuanto al fondo del asunto. Mirá, choferes certificados por problemas de espalda trabajando de taxistas, totalmente en negro y nadie puede hacer nada, vergonzoso, dice alguien. ¿Cómo se persigue esa certificación que vos das, que BPS está pagando? No se persigue en particular la certificación, lo que se persigue es al trabajador en negro. ¿Cómo se fiscaliza eso? Y bueno, eso se fiscaliza con gente en la calle, pero no solo. O sea, nosotros hacemos intercambio de datos. De hecho, nosotros el año pasado, un convenio que había quedado paralizado, lo activamos nuevamente y estamos tratando de refrotarlo y concretarlo, que tiene que ver con un intercambio con aduanas, que hasta ahora en realidad nosotros sí tenemos muchísimo intercambio con DGI, con otros organismos tributarios del Estado, con el Ministerio de Trabajo, Inspección de Trabajo, pero con aduana se había puesto como un freno. Nosotros lo activamos y, por ejemplo, lo que tiene que ver con transporte de carga internacional, seguro nos van a brindar datos interesantes para nosotros y para aduana. Entonces, ese tipo de cosas no es solo inspectores en la calle. La mayor parte de la inspección en estos organismos, en particular el BPS, se hace del mostrador para adentro, a través de intercambio de datos y estudios estadísticos que uno sigue comportamientos anómalos. Por ejemplo, tomo un ejemplo que tiene que ver con fraudes también en prestaciones. Claro, es un fraude. Claro, lo que detecta uno
por ejemplo, la gente de la asesoría tributaria del BPS tiene mucha experiencia, también la gente de inspección de prestaciones. Hay lugares donde se abren empresas, se registran personas, al final del mes se le hace lo que se llama una declaración jurada de no pago de los aportes, o sea, no se pagan los aportes, y enseguida se empieza a tratar de sacar subsidios, por ejemplo, por desempleo, no necesariamente por enfermedad, más bien por desempleo. Ese tipo de fraude se detecta, de hecho, el año pasado, a raíz de una gestión que hicieron nuestros funcionarios en Rivera, ya hay personas procesadas por ese tipo de mecanismo, digamos. El otro frecuente tiene que ver con gestores de obras que lo que hacen es registrar en las obras parientes. Y a las personas que tenían que registrarlas, registran en otras obras. Eso también se detecta. O sea, todas esas cosas son cosas que nuestros funcionarios han ido acumulando conocimiento, han ido detectando, y a través de estudio de datos, no solo de inspección en la calle, esas cosas se ven. ¿Tenés cifras de estos fraudes? ¿Hay cifras? Bueno, no los recuerdo ahora. Obviamente hay cifras. Hay Hay cifras, sí, la del año pasado en Rivera, bueno, ya te digo, tiene 2 personas procesadas, y las nóminas de personas que registraban a veces ni siquiera tenían, algunos estaban hasta privados de libertad. O sea, eso fue algo que detectó el gerente de BPS en Rivera a través de una coordinación con otro gerente del BPS y con otros organismos del Uruguay, como tú decías, coordinan, sí, totalmente. Bueno, se radicó la denuncia y finalmente se llevó un procesamiento, porque entre otras cosas ellos después, además de fraude con BPS, intentan, por ejemplo, sacar créditos en organismos que dan créditos, que no son el BPS. Jimena, aprovecho de esto que estamos hablando, un mensaje que llega de Ángela, dice, ¿el BPS entonces no evalúa la cantidad de meses que está certificado? Porque son los propios médicos los que te dicen que si estás mucho tiempo certificado, el BPS inspecciona. Sí, a ver, la normativa lo que sí dice es que hay un momento determinado en el cual sí es competencia de BPS hacer lo que se llama la junta médica. La persona puede estar por normativa certificada hasta 1 año y eventualmente a juicio del médico, dependiendo de la patología, esto se da mucho, por ejemplo, en lo que son las patologías oncológicas, puede tener 1 año más de plazo. Sí o sí, a los 2 años, el BPS, y ahí ya es competencia de BPS y lo hace con sus propios médicos, tiene que hacer una junta médica o tiene que hacer una evaluación. De esa evaluación se puede derivar que se le dé a la persona lo que se llama el alta término, es no te renovamos la certificación y tú estás apto para volver a trabajar. De hecho, tenemos varios recursos de personas que dicen, no, yo tengo que seguir certificado, el BPS le dijo, no, usted está en condiciones de volver a trabajar. O si la persona tiene una dolencia, entonces allí se evalúa si la persona alcanza el porcentaje que establece la normativa para un subsidio transitorio por incapacidad parcial, que se da por hasta 3 años, o eventualmente una jubilación por incapacidad. Bien. Tú me decís, ¿qué plazo puede estar como máximo certificado? Y en principio 2, esto de nuevo depende de la patología y depende del juicio médico del que certifica. Lo más común, por ejemplo, en patologías oncológicas que son de buen pronóstico, es que traten por un tema también de salud mental de la persona, de no decir te doy un subsidio que es por 3 años, te mantengo certificado y veo cómo es tu evolución. A ver si en algún momento tú te recuperás y podés volver a trabajar. Pero llama la atención solamente cuando pasa 1 año. O hay en realidad la atribución normativa del BPS es cuando cesa el plazo, que eventualmente es hasta 2, porque es 1 con prórroga de 1, que es donde cesa el prestador de salud y arranca la competencia de BPS. Te quiero cambiar de tema porque en paralelo a todo lo que te pasa todos los días, se lleva adelante un diálogo social que tiene que ver evidentemente con esto, con qué va a pasar cuando seamos más grandes, ¿verdad? No solo, Bueno, está bien. ¿Y qué pasa mientras trabajamos también? Tenés razón. Hay un ingreso en una parte de negociación de alguna manera en este momento, ¿verdad? Para llegar a abrir con algún acuerdo y poder empezar a trabajar en proyectos de ley. ¿Cómo está la situación del diálogo social? ¿Y hay alguna noticia que tenga que ver con esto? No, por ahora noticias no hay. La situación es que esto empezó en julio. Recordemos que no es solo un diálogo sobre jubilaciones y pensiones. Es un diálogo que tiene una hoja de ruta que tiene temas de protección en la infancia, de cuidados y justamente de activos, de trabajadores activos. Por ejemplo, temas licencias, cuidados paternales, etcétera. Y obviamente una plataforma en jubilaciones y pensiones que es la más conocida porque es la que hace más ruido. Y en la previa, digamos,
digamos, de lo que fueron las elecciones nacionales, fue como lo que estuvo más arriba de la mesa. Pero todo lo otro es igual de importante. Recordemos el tema de la pobreza infantil y todos los temas que requieren atención. De hecho, un punto fuerte del gobierno. Y de hecho, el cuidado, por ejemplo, uno puede pensar que tiene mucho que ver con la integración de las mujeres al mercado de trabajo. Entonces, esto forma parte de la hoja de ruta. El diálogo está pensado como algo para discutir temas generales de todo el sistema y no solamente el BPS. Entonces, no es un tema puntual de que nosotros obviamente hicimos audiencias desde la Comisión Ejecutiva, pero no hay temas puntuales que tú vengas a plantear y se vayan a incorporar. Se está pensando temas a nivel de lo que es todo el sistema de protección social. Obviamente los temas puntuales pueden tener su cabida, pero la canalización de eso van a ser a través de la comisión que se creó en el marco del OPP, cuyo primer cometido era la organización del diálogo, pero va a funcionar los 5 años. ¿Cómo es el proceso del diálogo? Arrancó en julio. Se hicieron hasta noviembre del año pasado todas las instancias que son de recopilación de insumos. Estos fueron seminarios, conversatorios en todo el interior del país y 4 en Montevideo. Y audiencias, que se hicieron más de 70 audiencias. Eso terminó en noviembre y a partir de noviembre la Comisión Ejecutiva, que recordemos somos entidades o institutos o ministerios del gobierno. Luego están representantes sociales, que no son solo trabajadores, jubilados y empresas, sino también de infancia, de cuidados y de discapacidad. Y los partidos políticos que aceptaron la invitación, que son solo 2, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Esta comisión ejecutiva, que tiene sus representantes, desde noviembre, en base a esos insumos que se recopilaron y sus propias propuestas, está trabajando en esto que llamamos la búsqueda de acuerdos. Por ahora no hay ninguna novedad, la idea es que... ¿No hay ningún acuerdo? No, estamos trabajando. Claro. Lo que no hay nada para comunicar, porque en realidad lo que hay que hacer es trabajar... Te lo decía medio de forma irónica, porque es difícil... en estos temas llegar a un acuerdo laudado que diga, mira, la resolución es esta. Lo que pasa es que esto va a ser un documento cualitativo, si le querés, con una aproximación, sí, a diseños, pero después de eso uno lo que va a tener es un documento que se podrá decir reunió los mayores acuerdos posibles, no necesariamente la unanimidad, en algunos capaz que sí, en todas estas áreas. Y después de eso se termina esa instancia de la Comisión Ejecutiva y la búsqueda de acuerdos, se entrega al Poder Ejecutivo y ahí tienen que empezar los estudios técnicos que corresponden para la base de las leyes, que además de los acuerdos se requieren estudios técnicos. ¿Y ahí también entra el BPS en esa base? Sí, obviamente, técnica? Porque el BPS aporta no solo la información, sino juntas, claro. equipos de técnicos, equipos de trabajo, que obviamente no son solo del BPS, pero puede haber equipos en la OPP, en los ministerios, pero claramente el BPS es uno de los referentes en términos de funcionarios que hacen tarea de estudio. ¿Y ahí digamos. qué plazos manejan, Jimena? Bueno, la idea es cuando se terminen los acuerdos en abril, remitir al Poder Ejecutivo para el tema de los estudios técnicos y la redacción de un proyecto de ley, y el plazo sería lo más pronto posible. La idea es que no más allá de fines de este año haya algo en el Parlamento. ¿Cuál va a ser la estrategia? Si va a ser una ley sola, si van a ser varias, eso todavía no está definido. Y no me compete a mí, le compete más que nada al Poder técnico que político. ¿Quién lleva la batuta? Le compete al Poder. Eso? Bueno, yo tengo un cargo político, ¿no? Bueno, o sea, a mí me mandó el Poder Ejecutivo. BPS, pero no vos puntual, digo BPS. Claro, ¿no? pero BPS tiene 2 roles. Los directores de BPS somos directores políticos. Obviamente hay el Instituto BPS, que es un valor de la sociedad uruguaya y que permanece, tiene gente que trabaja con todas las administraciones. Claro. Y es algo que uno trata de respetar, porque yo soy muy creyente de que los institutos fuertes hacen a una mejor protección social, pero eso no me hace confundirme con que yo tengo un rol político, claro, y tengo un cargo político. ¿Quién lleva la batuta de este proceso entonces? Bueno, ahora se está en búsqueda de acuerdos. El que es el coordinador de ese diálogo por el decreto es la OPP. OPP, bien. Quiero hacerte la última pensando en lo que estábamos hablando afuera, ¿no? ¿Viniste con algún buque insignia? ¿Llegaste con algún buque insignia tuyo o de BPS en general para no personalizarlo a este rol? Bueno, nosotros tenemos el mandato de la revolución de las cosas simples, ¿no? Y en particular el BPS se transfiere fácil a que las personas hagan los trámites en forma sencilla, accesible, que los lenguajes sean también adaptados. Yo lo que digo siempre es, la sociedad está cada vez más diversa. Todos tendemos a pensar que porque todos tenemos celular, hay una persona que fácilmente puede hacer un trámite online. Y eso no es así. Claro. No es así no solo en las personas mayores. A veces personas jóvenes que pueden publicar cosas en redes no pueden hacer un trámite online. Entonces, el BPS es un organismo que tiene que estar adaptado a los distintos públicos que atiende. Obviamente, por ejemplo, la atención en línea o la atención digital es una vía importante, pero también no se puede resignar ni la atención presencial ni la atención de asistencia telefónica a la atención presencial. Claro, porque hay personas que no
con alguien. No, pero no solo eso, hay consignas que las personas a veces no entienden o no les resulta sencillo. Vos pensás, yo lo pienso yo como usuaria de otra cosa. Ponele, yo necesito hacer un trámite de salud. Yo lo que quiero es que alguien me lo resuelva rápido. No quiero leer un manual. ¿Me explico? Entonces me pongo en esa cabeza, y es la cabeza del directorio de BPS actualmente, decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las personas? Tratar de que el trámite sea orientado al perfil de cada usuario, lo más sencillo posible y obviamente con los debidos controles. Entonces la tarea no es fácil, porque yo lo que tengo que sacar es la grasa del trámite, lo que agrega tiempo y no agrega valor, no el control sustantivo. ¿Se entiende? Que es el fin también de, ¿no? Pero a ver, es que vos empezaste esto diciéndome, ¿por qué gastan tanto en certificación? Entonces, la misión de un organismo público como el BPS es que la protección social llegue lo más rápido que se pueda, pero también controlar, porque acá hay dineros públicos. Entonces yo no puedo ni pasarme con el control de forma que no le llegue nada a nadie, ni tampoco decir, claro. Exactamente. Entonces, ese equilibrio que lo busca permanentemente el BPS es un poco el que estamos tratando de mantener, agilizando los trámites. Y acá teníamos un desafío bien importante. Cuando nosotros llegamos teníamos un cúmulo muy importante de atrasos, sobre todo en lo que tiene que ver con las áreas sensibles, que son las de prestaciones, ¿no? O sea, el BPS se hace en todo tipo de trámites, obviamente hay empresas, estos trámites de fiscalización, prestaciones activos como seguro de desempleo, seguro de maternidad, seguro subsidio por enfermedad, esos en general son más rápidos, pero la parte de prestacional, sobre todo jubilaciones, pensiones, reconocimiento de servicios, eso estaba muy atrasado y son trámites muy sensibles, porque la persona a veces no tiene ingresos. Claro. Eso estaba muy atrasado, ahí hay un desafío, no solo de ponerse al día, que venimos muy bien, sino también de cómo mejoramos la atención y el asesoramiento integral, digamos, ahí a las personas. Bueno. Jimena, yo tengo una más. Dale. Bien cortita, porque hablábamos del aumento del gasto de los subsidios por enfermedad. Y si miramos el gasto en general del BPS, el subsidio por enfermedad no es el gasto sustantivo, pero también aumentó un 3%, según la información disponible, en comparación con el año anterior, el gasto del BPS, y ahí la gran parte de la torta es jubilaciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Va a seguir aumentando? ¿Qué proyecciones hay? ¿Cómo se busca solucionar? Bueno, siempre hablamos del envejecimiento poblacional, digamos, lo que está directamente relacionado con el envejecimiento poblacional es un aumento en las erogaciones de las personas que están en su etapa, no me gusta decirle pasiva, pero bueno, es como jubiladas o pensionadas. O sea que por ahí la parte, digamos, de lo que son las personas van a crecer, o sea, las personas del sistema de jubilaciones y pensiones van a crecer. Pero también el año pasado creció lo que se le paga a esas personas, porque en realidad las jubilaciones y las pensiones crecieron por primera vez, no por primera vez porque el año anterior habían crecido, pero en todo el periodo pasado, en el medio del periodo habían caído en términos reales. El año pasado se dio un incremento importante por encima del costo de vida, o sea, por encima de la inflación del 2,2%. O sea, el aumento definitivo de jubilaciones y pensiones fue casi el 5,97%, y la inflación fue 3,65%. O sea, que hay un aumento real muy importante. Entonces, eso también está ahí en esa también cuenta pesa. Que tú decías. Pero a su no vez, es solamente más personas, sino personas que cobran más. Pero a su vez se corrió la edad de jubilación. Pero eso no es inmediato. No, es gradual, está bien, pero... O sea, no lo estás viendo en los números del año pasado, no lo estás viendo. Pero mirando a largo plazo bueno, o mediano pero es que plazo, eso es parte de lo que está en discusión en el diálogo social. O sea que no necesariamente eso va a ser un paliativo. Bueno, a ver, mantener los equilibrios en el sistema previsional, de lo que tiene que ver con a cuántas personas atendés, cuánto les pagás y la sustentabilidad financiera es como la tríada. Entonces, no estamos pensando en una reforma que desequilibre los números, pero claramente hay un compromiso de que la edad de retiro vuelva a los 60 y que se den los incentivos necesarios, en particular en función de los ingresos de las personas, para postergar el retiro. ¿Cómo se hace eso sin desequilibrar los números del sistema? Es lo que está hoy en discusión. Perfecto. Vos en particular sos partidaria de los 60 años. Yo no soy partidaria de nada, yo tengo que cumplir un programa de gobierno. Jimena Pardo, presidenta de BPS, gracias por esto. Por favor. Gracias, Jimena.